Iniciemos con este tema muy bonito, el tema de estadística. Es fantástico, en realidad, nos va a explicar muchas cosas que nos van a ayudar en la vida, en realidad. Es fantástico, es muy bonito este tema. Pero empezaremos a definir estadística, bueno, en realidad darle un concepto de estadística y decimos que es una parte del método científico. Claro, ¿qué es la estadística? Es una parte del método científico. Una parte del método científico. Del método científico. Científico. Profesor, ¿es una parte del método científico o también puede ser un conjunto de técnicas? Un conjunto de técnicas, un conjunto de técnicas que nos sirven, un conjunto de técnicas que nos sirven para desarrollar, hay algo que te vas a aprender sí o sí, el PROA. Un conjunto de técnicas que nos sirve para desarrollar el PROA. ¿Qué, profesor? ¿El PROA? ¿Qué es el PROA, profesor? Viene P de planificación, R de recolección, O de organización y A de análisis. Análisis. Profesor, es un conjunto de técnicas que nos sirve, profesor, para poder realizar esto, ¿no? La planificación, la recolección, la organización y el análisis ¿de qué? En términos simples, de los datos que nosotros vayamos a recolectar. ¿Sí, profesor? Primero, pues, profesor, vamos a planificar, después que vamos a realizar una recolección de los datos que nos sirvan por medio de encuestas, de test. Después vamos a organizar esos datos, por lo general, o lo común que se organizan es en función a las tablas de distribución de frecuencias para un posterior análisis y llegar a conclusiones que nos sirvan eh, para poder realizar, ¿no? Depende de dónde apliquemos este análisis estadístico, profesor, y ver, ¿no? Si es viable o no viable, ¿no? De repente, por lo general, el análisis estadístico se realiza en empresas, que es lo más común, o de repente para poder realizar algún proyecto, alguna investigación, se utiliza bastante lo que es la estadística, ¿sí? Este es lo primero que debemos de saber, el PROA. El PROA, planificación, recolección, organización y análisis. Eso es lo primero. En este tema nosotros tenemos la finalidad de que ustedes puedan describir en forma general el comportamiento de un conjunto de datos de una población a partir del estudio de un subconjunto de ellos llamado muestra, la cual debe tener las mismas características de la población considerada convenientemente, para posteriormente generalizarlos a una población. Es por lo general lo que nosotros hacemos, ¿no? Pero vamos a colocar en realidad, ¿no? ¿De dónde nosotros vamos a sacar esos datos? Pues de una población y de esa población vamos a extraer una muestra, ¿no? Y de ahí vamos a utilizar una variable que vaya a representar, ¿no? A esta muestra, ¿no? Entonces, vamos a empecemos. Primero vamos a colocar también otra cosita que nosotros debemos de saber, que los datos los vamos a obtener de una población. Entonces nosotros vamos a colocar acá población. Pero nosotros al analizar toda una población es demasiado grande, ¿no? De esa población nosotros vamos a extraer una muestra. ¿Qué es una muestra? Es un subconjunto de la población. Así también se le conoce, ¿no? Una muestra. Y también lo que nosotros vamos a usar es una variable. Es una variable. Ahorita vas a entender a qué se refiere con un ejemplo sumamente fácil para que te des cuenta que esto es recontra sencillo. Recontra sencillo, para nada complicado, muy sencillo. Por ejemplo, vamos a colocar una muestra, ¿no? Vamos a decir, ahora por ejemplo, lamentablemente en la pandemia podemos decir personas enfermas, podemos decir por el COVID, ¿no? Podría ser mi población. Nosotros decimos personas enfermas. Esa es mi población. Yo puedo decir, ¿no? Ahora, por ejemplo, en esta época en la cual nos encontramos de la pandemia, y nosotros de estas personas enfermas,
vamos a coger un grupo de personas enfermas, ¿no? Vamos a coger un pedazo de esa población al cual nos referimos personas de este grupo de personas enfermas. Podemos decir, profesor, un grupo de personas enfermas. Y ese sería mi muestra, ¿no? Un grupo de personas enfermas. O sea, cogemos un pedazo de toda esa población. Si nosotros generalizaríamos, podríamos decir, de la población, podemos decir personas enfermas de COVID, podemos decir, profesora, sí, si quieres, personas enfermas de COVID en Arequipa, ¿no? Entonces decimos la muestra, un grupo de personas enfermas, entonces vamos a coger de manera aleatoria una cantidad de cada lugar de Arequipa y formamos un solo grupo de estas personas y sería nuestra muestra. Ojo con eso, ¿ah? ¿Cómo se saca la muestra, ¿no? La muestra tiene que ser aleatoria. Entonces, como nosotros tenemos acá nuestra población, por ejemplo, que yo lo voy a dividir en 6 partes, digamos, ¿no? Que esta población tiene 6 partes, para que realmente, pues, nuestro análisis o el criterio, bueno, la investigación que vamos a realizar sea correcta, pues los datos que yo debo de sacar, voy a colocar zonas, ¿no? A, B, C, D, E, F, G, H, digamos, ¿no? Que esta es toda mi población, para que mi muestra sea aleatoria, que es lo que se busca siempre, que sea aleatoria, de las personas que tienen COVID, aleatoria. Nosotros tenemos que coger de cada lugarcito que tú ves aquí un poquito de esa población. Digamos, del espacio donde tenemos la sección A, vamos a coger, digamos, cinco elementos, ¿no? De la otra 5, 5, 5, 5, 5 y así cogemos nuestra muestra. Coger de todos los pedazos de la población es una muestra aleatoria y bien realizada de manera correcta. Cuando cogemos solo un espacio, no nos garantiza, ¿no? En realidad, de realizar una muy buena investigación. Tiene que ser siempre aleatoria, que es lo recomendable, ¿no? Entonces tenemos ahí nuestra población, ya sabes que es la muestra, un pedazo de esa población, y tenemos nuestra variable. ¿Cuál es la variable, profesor, si estamos hablando de una enfermedad? Bueno, su mismo nombre, usted, profesor, lo ha dicho, la variable sería enfermedad. Claro que sí, esta es la variable la cual nosotros estamos considerando para tomar nuestros datos, ¿no? Enfermedad. Y así nosotros podemos colocar varios ejemplos, profesor. Por ejemplo, lo que hablamos de un colegio, por ejemplo, el colegio Thomas Unger, ¿no? Alumnos del colegio Thomas Unger. Entonces nosotros vamos a colocar otro ejemplo que sería alumnos del colegio Thomas Unger. ¿Qué vamos a decir? Un grupo de alumnos del colegio Thomas Unger. O sea, vamos a coger un grupo de esos alumnos. Grupo de alumnos del colegio Thomas Unger. Entonces, esa es mi muestra. Y bueno, lo que más o menos vamos a decir es, si nosotros escogemos nuestros datos de manera aleatoria, lo haríamos de la siguiente manera. Por ejemplo, imagínate, estas son las secciones del colegio Thomas Unger, A, B, C, D, E y F, ¿no? Entonces, de cada sección vamos a extraer una cantidad determinada de alumnos y vamos a crear nuestro grupo de alumnos del colegio Thomas Unger, ¿no? Y la variable que estaríamos utilizando aquí va a depender de sobre qué quiero sacar, ¿no? Sobre qué. Por ejemplo, puede ser un examen. Entonces podríamos hablar de que estamos hablando de un examen y queremos evaluar su nota, ¿no? Entonces la variable sería la nota. Claro, ahí está, su nota. Perfecto. Muy bien, y así nosotros podemos seguir colocando más ejemplos, ¿sí? Entonces, ahí tenemos como primera parte, profesor, el concepto de estadística, que es una parte del método científico que nos ofrece un conjunto de técnicas que nos sirve para realizar el famoso PROA, que es planificación, recolección, organización y análisis de quién, de los datos. Los datos, pues los obtenemos de una población, de esa población sacamos un pedazo de esa población o llamado muestra y obviamente también tiene que tener una variable, ¿no? Que nosotros vayamos a utilizar en esa investigación. Sumamente fácil hasta ahí.
Muy bien, seguimos. También tenemos etapas de la investigación estadística. Vamos a hablar de las etapas. A ver, vamos al siguiente. Vamos a colocar ahora etapas de la investigación estadística. Muy bien, colocamos con nuestro colorcito celestito. Vamos a hablar y vamos a decir etapas de la investigación estadística. ¿Cómo se va a desarrollar, no? Investigación estadística. Muy bien, la primera etapa que nosotros realizamos en una investigación estadística es la recolección, pues. Es la recolección de los datos. La recolección. Es la primera etapa que nosotros realizamos. Obviamente, pre a eso está la planificación sobre qué quiero desarrollar mi investigación científica, mi investigación estadística. Una vez que yo ya tenga claro sobre qué quiero desarrollar mi investigación estadística, voy a realizar o voy a utilizar, por ejemplo, los test o las encuestas para empezar a recolectar mis datos y ahí viene la famosa recopilación de los datos. El método de recopilación de datos hay de diferentes tipos y dependen de las posibilidades de acceso con los elementos a investigar, el tamaño de una muestra y de la oportunidad de obtener los datos. Pues nosotros, por lo general, los métodos más usados para recolectar datos son los censos y las encuestas. Y aquí vamos a hablar una cosa, ¿no? Los métodos más usados para poder realizar la recolección de datos que hemos dicho que son los censos y las encuestas. Ojo con eso, los censos y las encuestas. Los censos son de carácter poblacional. Claro, no sé si te habrás acordado, pues si se realiza un censo en el Perú, pues a toda la población se va a tomar, no se va a tomar a un pedazo de la población. Entonces, a toda la población. En cambio, las encuestas son de carácter muestral. Entonces no se utiliza a toda la población, sino a una muestra de esa población. Primero, ¿no? Lo primero que hacemos. Entonces nosotros realizamos la recolección y después de realizada la recolección empezamos a organizar los datos que tenemos, ¿no? Una vez realizada la recolección viene la organización. Bueno, si te has dado cuenta, esto es el PROA, ¿no? Claro, la organización de esos datos. ¿Y dónde nosotros organizamos los datos, no? Pues los organizamos en nuestras queridísimas tablas de distribución de frecuencia. ¿Dónde vamos a organizarlos? En nuestras tablas de distribución de frecuencia y para eso pues vamos a tener que tener en la cabecita diferentes conceptos, ¿no? ¿Cuáles son, profesor, los elementos de una tabla de distribución de frecuencias? Primero vamos a hablar del alcance. Primer elemento de una tabla de distribución de frecuencias. Acá colocamos, el primer elemento sería el alcance. Y profito, ¿qué es el alcance, profesor? ¿Qué cosa es el alcance? El alcance, profito, es un intervalo cerrado que considera como límites al menor y mayor de los datos. Claro, el alcance es un intervalo cerrado que considera como límites, este es límite inferior, límite superior, y este quién sería el menor elemento, LI, sería LS. Nosotros diríamos que el alcance sería el límite inferior, sería el menor elemento de los datos, el menor elemento de los datos, y LS sería el mayor elemento de los datos. Entonces, obviamente, en nuestra recolección de datos vamos a sacar nuestro mayor elemento, nuestro menor elemento, y el intervalo, ese es el alcance. Qué simple, ¿no? Qué huevísimo. Primer dato que nosotros debemos de saber para poder organizar, que es en función a la tabla de distribución de frecuencias. Profesor, el rango. ¿Qué es el rango, no? ¿Qué es el rango, profesor? Vamos a hallar el rango. Vamos a colocar acá. Punto número 2, el rango.
El rango, profesor, es la diferencia. Mira, el rango es la diferencia del mayor dato con el menor dato. El rango es la diferencia del mayor dato con el menor dato. Pues en este caso, pues si decimos que L sub S es el mayor dato y L sub I es el menor dato, entonces ese es el rango, ¿no? Es la diferencia del mayor dato con el menor dato. Ese de ahí es el rango. Claro que sí. Y otra cosita que debes de saber del rango. El rango es una medida de dispersión. Ojo, estoy colocando aquí. Es una medida de dispersión. Más adelante, cuando se haga medidas de tendencia central y de dispersión, se va a explicar a qué se refiere. ¿Sí? Pero el rango, como teoría, porque se ha preguntado alguna vez, es una medida de dispersión. Es una medida de dispersión. No vas a olvidar. Obviamente, también dentro de nuestra tabla de distribución de frecuencias, nosotros tenemos el famoso I, que se le considera como el intervalo o también llamado clase. Toda tabla de distribución de frecuencias tiene intervalos o clases. ¿Sí? Toda tabla de distribución de frecuencias tiene intervalo o clase. 100%. Toda tabla de distribución de frecuencias tiene intervalo o clase. Y el intervalo o clase está delimitado por un intervalo cerrado abierto, donde en la parte inferior está el límite inferior y en el otro lado el límite superior de cada intervalo o clase. LI es el límite inferior y LS es el límite superior. Vamos a colocar un ejemplito. Un ejemplito como para que tú te puedas guiar de manera perfecta, ¿sí? Te vas a guiar de manera perfecta. Te voy a poner un ejemplito. Estoy seguro que lo vas a entender de manera perfecta. Voy a dibujar una pequeña tablita para que se nos haga esto sumamente fácil. A ver, dame un segundito. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Voy a colocar aquí, ya está mi tablita. Aquí la voy a colocar. Esta tablita le vamos a cambiar el color del contorno. A ver, para que se pueda. A ver. A ver. Vamos a dibujar. Acá está, bordes. Todos. Está. Perfecto. Allá. Creo que no está ahí. Voy a ubicarla donde se pueda ver. Ya la voy a colocar. Ya la voy a colocar para poderles explicar esto que es recontra fácil. A ver, vamos a observar dónde estamos. De repente es aquí. Creo que es acá. Perfecto. No, no está ahí todavía. ¿Dónde me encuentro? A ver. Ya. Más adelante. Muy bien, ya sé dónde está mi tablita para dibujarla. Aquí debe de estar. Ya está. Muy bien. Ahora sí les he dibujado una tablita bien bonita como para colocar lo que les acabo de mencionar. ¿Qué cosa? El intervalo. Entonces, ¿dónde va a ir el intervalo? El intervalo va al inicio. Aquí va el intervalo. O también llamada clase. A esta primera fila que nosotros estamos observando por medio de la flecha, se le llama clase 1. A la de abajo se le llama clase 2.
Eso es obvio. La de abajo, clase 3. La de abajo, clase 4. La de abajo, clase 5. Ahí está. Entonces, ¿cuántas clases tiene esta tablita que acabo de inventarme? 5 clases. Cada una de esas clases tiene su intervalo cerrado abierto. De esta manera. Cerrado, abierto. Ahí está. Cerrado, abierto. Cerrado, abierto. Cerrado, abierto. Muy bien, y ahí es donde nosotros colocamos el límite superior, el límite inferior, ¿sí? Y vamos a inventarnos datos para de paso aquí abajito colocar el famoso ancho de clase. Ancho de clase. ¿Qué cosa es, profesor, el ancho de la clase? Profesor, es la diferencia entre el límite inferior de una clase menos el límite superior de esa clase. O sea, en un intervalo nosotros tenemos el límite inferior y tenemos el límite superior. La diferencia nosotros colocamos como un W, vamos a representar como símbolo del ancho de la clase al W, va a ser igual a la diferencia entre el límite superior menos el límite inferior. Si en este problema, imagínate que me colocaran acá 2 y 4, ahí, el intervalo, si a mí me pidieran, hállame el ancho del intervalo 2.4, tú con mucha facilidad dirías, ya, profesor, el ancho es la diferencia entre estos dos límites, ese es el ancho. Y obviamente el ancho va a ser la diferencia de 4 con 2, que sería el límite superior, que es 4, menos el límite inferior, que es 2, y el ancho de esta clase me va a salir 2. Perfecto, perfecto. Qué chévere, qué chévere, qué chévere. Si a nosotros nos dicen que esta tabla tiene anchos iguales en todas las clases, ¿qué es lo que comúnmente siempre ocurre en toda tabla de distribución de frecuencias? Que los anchos sean iguales. Entonces quiere decir, profesor, que cada clase va a tener un ancho de 2. Pero hay un truquito para llenar esto con mucha facilidad. Te lo enseño al toque, ¿ya? Si aquí es 2, 4, este 4 viene para aquí y el mismo ancho, 4 más 2, 6. Este 6 viene para aquí, el mismo 6 más 2, 8. Este 8 viene para acá, 8 más 2 es 10. Este 10 viene para aquí, 10 más 2 es 12. Y acabo de completar todos los valores de los intervalos de las 5 clases que tiene esta tabla. Primer criterio, un criterio fantástico, es un criterio genial. Acabamos, profesor, de colocar nosotros en nuestra tabla de distribución de frecuencias el intervalo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora lo que vamos a hacer es hallar un datito más para terminar esta primera diapositiva. ¿Qué vamos a colocar? El X, profesor, sub I. ¿Qué es el X sub I? Se llama marca de la clase. Marca de la clase. Así se llama. El X sub I, profesor, que es la marca de la clase, se halla de la siguiente manera. Yo sé que tú la vas a captar al toque porque sos un genio. Dices, profe, ¿cómo hallamos X sub I, que es la marca de la clase? La marca de la clase es la sumatoria del límite superior más el límite inferior dividido entre 2. La marca de la clase es la sumatoria del límite superior más el límite inferior dividido entre 2. La marca de la clase es la sumatoria del límite superior más el límite inferior dividido entre 2. Aquí vamos a colocar la marca de la clase. Y vamos a empezar a hallar la marca de la clase de cada clase. Como profesor, fácil, empezamos a dividir. Primero sumamos. 2 más 4, 6, entre 2 es 3. 4 más 6, 10, entre 2 es 5. 6 más 8, 14, entre 2 es 7. Oye, pero hay otro truquito. A ver, te voy enseñándote truquitos para llenar. La marca de la clase, si el ancho de la clase, profesor, es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior, ese mismo ancho es el que va aumentando la marca de la clase de clase en clase. Mira, 3 más 2 es 5. 5 más 2 es 7.
7 más 2 es 9 y te apuesto que sale la suma dividida entre 2 del otro, ¿sí o no? 8 más 2, 10 entre 2 es 9, claro. Y acá sería 11 porque 9 más 2 es 11 o 10 más 12, 22 entre 2 es 11. Ese es un truquito que te va a servir de repente para problemas de manera interesante. Hasta ahí tenemos en lo que es en la organización de los datos, en una tabla de distribución de frecuencias, los elementos, ¿no? Los elementos de esta tabla de distribución de frecuencias. Vamos a colocar acá. ¿Qué cosa es lo que estamos encontrando aquí? Los elementos. ¿De quién? De una tabla de distribución de frecuencias. De una tabla de distribución de frecuencias. Los elementos de una tabla de distribución de frecuencias. Muy bien, seguimos. Ahora vamos a hablar de algo genial, algo muy, muy, muy bonito. Vamos a hablar, profito, de lo que es la frecuencia absoluta. Vamos a hablar, profito, de la frecuencia absoluta. Ese es el dato quizás más importante que en el cual nosotros vamos a poder tomar, usar, considerar para poder resolver los problemas con muchísima, muchísima facilidad. Cuestión de pensar nomás un poquito y vas a entender. La frecuencia absoluta es un dato genial, es el dato más importante de una tabla de distribución de frecuencia. En realidad es el dato más importante porque son los datos, pues. La tabla de distribución de frecuencias son los datos. La frecuencia absoluta son los valores que van a representar a cada intervalo de clase, ¿no? A ver, vamos a colocar aquí nuestra tablita y acá vamos a colocar un dato más que vamos allá. ¿Cómo se llama? La frecuencia, acá abajo colocamos la frecuencia absoluta. Muy bien. Ese es un dato sumamente, sumamente importante. Muy, muy importante, profesores, saber qué cosa es la frecuencia absoluta. Y la frecuencia absoluta es, jovencitos, la frecuencia absoluta es un indicador, ¿no? O indica la cantidad de datos que hay en un intervalo de clase determinada. La frecuencia absoluta indica la cantidad de datos que hay en un intervalo de clase determinado. Muy bien, ¿qué cosa es la frecuencia absoluta? Es la cantidad de datos, que existe en una clase determinada. En una clase. Así de secos. En una clase. Punto. Profito, empecemos. Mira qué chévere que es esto. Primero, sí o sí aquí, ¿quién va? Aquí va mi intervalo. Qué bacán, acá va mi marca de la clase. Y aquí voy a colocar al FI. Minúscula. La frecuencia absoluta se representa con el FI minúscula. ¿Sí? Ahí está el FI minúscula. FI minúscula. Ojo con eso, ¿ah? Vamos a colocar los mismos intervalos de la clase anterior. Cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto. Voy a hacer esto así, repetidas veces, como para que ustedes se vayan acostumbrando a cómo es una tabla de distribución de frecuencias y los datos, ¿no? Por ejemplo, dijimos que aquí era 2 y 4. Si aquí es 2 y 4, aquí es 4 y 6, porque el ancho es el mismo, 6 y 8, 8 y 10, aquí es 10 y 12. La marca de la clase, obviamente, es la suma dividida entre 2, que en este caso es 3, aquí es 5, aquí es 7, porque va de 2 en 2, el ancho de la clase es 2. Ya hablamos de eso. Y ahora la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta sale de mi recolección de datos. Entonces, la frecuencia absoluta depende de mi recolección de datos en función a lo que representa el número de datos de cada clase, ¿no? Yo me voy a inventar la frecuencia absoluta. Tú ya sabes qué es. Eso es algo que sale de un análisis estadístico que después vamos a hacer. Vamos a aprender a crear de dónde sale el número de intervalos. Vamos a aprender a colocar los datos en función a un pequeño ejercicio de datos que voy a utilizar de diferentes aspectos. Se te va a explicar. Pero por el momento yo me voy a inventar. Me voy a imaginar. Imagínense
que esto es dinero. Que esto es dinero. Lo que estamos analizando es el dinero que tienen las personas. La clase 1 representa que el dinero que tienen las personas está entre 2 soles y 4 soles. Entre 4 y 6 soles, entre 6 y 8 soles, entre 8 y 10 soles, entre 10 y 12 soles. Si yo digo que este valor es 4, está indicando que 4 personas tienen dinero entre 2 y 4 soles. ¿Sí? Eso es lo que significa. Si yo coloco acá 2, estoy indicando que hay 2 personas que tienen dinero entre 4 y 6 soles. Si aquí yo coloco, profesor, 3, estoy indicando que hay 3 personas que tienen dinero entre 6 y 8 soles. Muy bien, profito. Si aquí yo coloco, imagínate, 6, estoy indicando aquí el número de personas que tienen dinero entre 8 y 10 soles. Y si aquí yo coloco 5, estoy indicando el número de personas que tienen dinero entre 10 y 12 soles. Si nosotros sumamos la frecuencia absoluta, si nosotros sumamos la frecuencia absoluta, nos sale el número de datos que han sido recopilados o el número de personas que han sido evaluadas. En este caso, 4 más 2 es 6, más 6 es 12, más 3 es 15, más 5 es 20. El número de datos que tiene esta tabla de distribución de frecuencia es 20. La sumatoria de la frecuencia absoluta me da el número de datos que se está utilizando, que en este caso son 20. Ojo con eso. Entonces, ¿qué cosa es la n? Si colocamos acá la n es el número de datos. Número de datos. Perfecto, profito. Qué chévere, qué bonito. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Voy a completar un par de cositas más en esta tabla. Voy a aumentar a esta tabla lo mismo. Ahí está. Perfecto. Le he aumentado un poquito más para seguir analizando esta tabla y colocar más datos. Hay otra frecuencia, profesor, que también se usa acá. ¿Cuál es? La FI mayúscula. ¿Qué, profesor? Sí, la FI mayúscula. Vamos a colocar acá FI mayúscula. Y la FI mayúscula, profito, se le llama frecuencia absoluta acumulada. Qué chévere, profesor. Entonces, la FI mayúscula se le llama frecuencia absoluta acumulada. Profesor, ¿cómo se halla la frecuencia absoluta acumulada? O en términos, ¿no? ¿Qué concepto le podemos dar nosotros a la frecuencia absoluta acumulada? Pues no, para nada complicado en realidad, porque la frecuencia absoluta acumulada es la acumulación de las frecuencias absolutas a secas, ¿no? Nada más. O sea, si vamos a acumular las frecuencias absolutas, ese va a ser, profesor, la frecuencia absoluta acumulada. O sea, es la acumulación de las frecuencias absolutas. Nada más. O sea, si le queremos dar un concepto, ¿no? Es la acumulación de las frecuencias absolutas, ¿no? De las frecuencias absolutas. Profito, a ver, desarrollelo. Mira qué fácil, ¿ah? Te vas a reír, esto es un chiste. Vamos a acumular la primera frecuencia absoluta. Como la primera frecuencia absoluta es 4, solo se puede acumular 4, por lo tanto, mi primera frecuencia absoluta acumulada es 4. Así de simple, así de simple. ¡Huevo! Profito, vamos a la segunda clase. En mi segunda clase, más bien, no se va a acumular solo la segunda clase, se va a acumular la primera y la segunda. O sea, se va a acumular la primera y la segunda y me va a dar, profito, 6. Entonces, mi frecuencia absoluta acumulada sería 4 más 2, 6. Chévere, 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 chévere. Cambiamos de color. Profito, mi tercera frecuencia absoluta acumulada sería la sumatoria de los 3. Claro, se está acumulando los 3. 4 más 2 más 3 me sale 9. De ahí viene, profesor,
la siguiente. La siguiente es la acumulación de las 4 frecuencias absolutas. ¿Cuánto me va a sumar? 15. Perfecto. Y por último, me viene la acumulación de todo, que obviamente es la sumatoria de toda la frecuencia absoluta acumulada, que obviamente me tiene que salir el número de datos, que es 20. Claro. Sí o sí, pues al final me tiene que salir el número de datos. Tiene que salirme lo mismo. Si no, pues estaría mal. Esa es la forma de entender la acumulación. Hay técnicas que se utilizan para poder llenar de manera más rápido, ¿no? Hay diferentes criterios, ¿no? Bueno, al final es lo mismo, pero vamos a colocarla acá a la derecha para que ustedes puedan entender, ¿no? Vamos a colocarla acá a la derecha para que se pueda entender a qué nos estamos refiriendo. ¿A qué nos estamos refiriendo? Ya está. Lo estoy colocando acá a la derecha para que se pueda entender con mucha facilidad. Voy a colocar acá a la derecha y voy a colocar esos mismos datos. Y bueno, esto es algo que de repente tú lo vas a hacer, obviamente, frecuencia absoluta acumulada. Voy a colocar los mismos datos y es otro criterio que también se usa, ¿no? Para poder llenar las frecuencias con rapidez, velocidad, y de repente si tenemos más clases, ¿no? Pero al final es lo mismo, es muy práctico, pero también lo usan y por eso lo menciono. Como la primera solo acumula el 4, es 4. Entonces, le sumamos el de abajo 4 más 2, me sale 6. Le sumamos el de abajo 6 más 3, me sale 9. Le sumamos el de abajo 6 más 9, me sale 15. Le sumamos el de abajo 15 más 5, me sale 20. Y así lo encontré. El zigzag, hacemos un zigzag, ¿no? También es lo mismo. Al final es lo mismo, ¿no? Si no son criterios para hacer un llenado rápido, simple y sencillo. Rápido, simple y sencillo. Vamos ahora, este tema es genial, es hermoso, es muy bonito. Vamos a hablar ahora de la frecuencia relativa. Vamos a hablar de la frecuencia relativa. Vamos a hablar de la frecuencia relativa. Para eso vamos a utilizar, Profito, nuestra otra diapositiva para hablar de la frecuencia relativa, pero como modo de practicar, o hacer el llenado de todo, como hacer un repaso en el mismo instante, profesor, sí, para que ustedes puedan observar qué simple, qué fácil es trabajar esto en función a los datos que ya uno está trabajando. Entonces, vamos a recapitular rápido para que no se nos vaya nuestra cabeza. Primero que tenemos, intervalo, marca de la clase, frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Eso es hasta ahora lo que hemos trabajado, intervalo abierto, cerrado, abierto, así como profesor, un repasito fugaz, ¿no? Para que no se nos vaya de la cabeza lo que estamos aprendiendo. Colocamos aquí, profesor, de manera muy práctica, muy fácil. ¿Cómo era acá? 2, 4. Este 4 bajaba, 4 más 2 es 6. Este 6 bajaba, 6 más 2 es 8. Este 8 bajaba, 8 más 2 es 10. Este 10 bajaba, 10 más 2 es 12. Marca de la clase, sumatoria dividido entre 2. 2 más 4, 6 entre 2 es 3. Aquí me sale 5, aquí me sale 7, aquí me sale 9, aquí me sale 11. Estos datos más bien sí voy a usar de lo anterior, para no cambiar, para que nos salga todo en función a un solo criterio de tabla de distribución. Dice, los datos son 4, 2, 3, 6, 5. 4, 2, 3, 6, 5. 4, 2, 3, 6, 5. Ahí están los datos. Sí, ahí están, los datos son perfectos. 4, 2, 6, 3, 5. El número de datos que se va a juntar aquí van a ser 20 porque es la sumatoria de la frecuencia absoluta. Y la frecuencia absoluta acumulada, ¿cómo era? ¿Cómo te enseñé? Al toque nomás. Vamos a la derecha, es 4, se acumula 4 más 2 me sale 6. 6 más 3 me sale 9. 9 más 6 me sale 15. Y 15 más 5 me sale 20. Y ahora sí, vamos a hablar de la frecuencia relativa. Frecuencia
relativa. Profesor, la frecuencia relativa. Profesor, esto para nada es complicado. Sumamente fácil. ¿Qué decimos nosotros de la frecuencia, profesor, relativa? La frecuencia relativa es la relación entre la frecuencia absoluta de una clase y el número de datos. ¿Qué es la frecuencia relativa, profesor? Es la relación. Vamos a colocar acá el concepto. Es la relación entre la frecuencia absoluta y el número de datos. Número de datos. Perfecto, profesor. Entonces, ¿qué cosa es, profesor? La frecuencia relativa es la relación entre la frecuencia absoluta y el número de datos. El símbolo con el cual nosotros representamos a la frecuencia relativa es HI. HI minúscula. Y como dice que es una relación entre la frecuencia absoluta y el número de datos, obviamente la división de la frecuencia absoluta y el número de datos. Así de simple, su mismo nombre dice relación, división entre la frecuencia absoluta y el número de datos. ¡Qué bonito! ¡Qué chévere! Profito, entonces yo puedo hallar la frecuencia relativa de cada una de esas clases. Claro, colocamos el HI acá y empezamos a hallar. A ver, profito, ¿cuál es la frecuencia, profesor, absoluta de la clase 1? 4. Y el número de datos, 20. Entonces mi primera frecuencia relativa es 4/20. De la segunda, frecuencia absoluta es 2. 2 entre el número de datos que es 20. Perfecto. De la tercera, frecuencia absoluta es 3 entre el número de datos que es 20. Frecuencia absoluta es 6 entre el número de datos que es 20. Frecuencia absoluta es 5 entre el número de datos que es 20. ¡Qué chévere, profito! Con eso hemos encontrado la frecuencia relativa. Frecuencia relativa. Y para terminar esta clase, vamos a hablar de una más porque es netamente teórica. La siguiente ya hacemos unos cuantos problemas más, explicamos un poco más de teorías demográficas. Para terminar esta primera sesión de estadística, vamos a colocar la frecuencia relativa acumulada. ¿Qué? ¿También hay? Sí. Frecuencia relativa acumulada. Muy bien, la teoría viene a ser la misma. Es la relación entre la frecuencia absoluta, pero no dirás frecuencia absoluta nada más, sino dirás es la relación entre la frecuencia absoluta acumulada y el número de datos. Si te has dado cuenta, muy parecido a la frecuencia absoluta en función a la simbología. Si una es F minúscula, la otra es F mayúscula. Si una es H minúscula, la otra es H mayúscula. Y la relación va a ser, la anterior era entre la F minúscula y el número de datos, la otra será entre la F mayúscula, o sea, la frecuencia absoluta acumulada, y el número de datos. Y con eso nosotros tenemos nuestra frecuencia relativa acumulada. Qué sencillo, profito. Qué fácil, qué chévere, qué bonito. Y acá colocamos HI. Muy bien, y empecemos a colocar nuestros datos. Muy bien, esto va a ser recontra fácil. Frecuencia absoluta acumulada. La relación está entre estas dos, ¿sí o no? Así como se han relacionado estas dos, ahora se van a relacionar estas dos. Frecuencia absoluta acumulada de la clase 1, 4. Entre el número de datos, 20. Ok. Frecuencia absoluta acumulada de esta clase, 6. Entre el número de datos, 20. Ok. Frecuencia absoluta acumulada de esta clase, 9. Entre el número de datos, 20. Ok. Frecuencia absoluta acumulada de esta clase, 15. Entre el número de datos, 20. Ok. Frecuencia absoluta acumulada, 20. Entre 20, 1. Esto es clave para resolver también problemitas de estadística. Para ser prácticos, para ser rápidos. Siempre el último valor de la última clase, la frecuencia absoluta, diré la frecuencia relativa acumulada, tiene que salir 1.
tiene que salir sí o sí 1. Si no, no estaría bien. ¿Sí? Sí o sí. Profe, pero si yo trabajo con decimales, de repente no me sale exacto, pero se aproxima, puede que lo hagas pasar como verdadero, pero no, en realidad tiene que salir 1, sino que tu redondeo lo has hecho mal. Entonces hay que redondear bien. Por eso prefiero mantenerlo como fracción. Ya cuando me pidan un dato o hacer un análisis, pues ya ese dato o esa parte, pues la analizaré con profesor, con un poquito de decimales, haciendo mi redondeo, pero solo para ese dato, pero para tener seguridad y tranquilidad, pues lo trabajo así, esta tabla de distribución de frecuencias. Muy bien, jovencitos, con eso nosotros tenemos la primera parte de estadística. Espero que se haya sido muy clara y a seguir estudiando. Muy bien, nos vemos después para la siguiente parte de estadística.